Y entonces, la vidente cerró los ojos y comenzó a visualizar el fatal destino de mi hermano y ver si había algo que pudiéramos hacer para evitarlo. Hoy traemos a ustedes una historia titulada La vidente que predijo la muerte de mi hermano. Gabriela es mi prima con poderes de evidencia. Desde muy pequeña, perdió a sus papás en un accidente en carretera, por lo que mi mamá, quien es su tía, tomó su tutela y se quedó a vivir con nosotros. Mi recuerdo más lejano de sus poderes de vidente es estar jugando con ella a adivinar en qué mano esconder una moneda. Y cuando a Gabriela le tocaba adivinar, siempre acertaba. No fallaba ni por error. Yo estaba asombrado. Pero tratando de pensar que no era algo extraño, supuse que era un gran golpe de suerte de aciertos seguidos. Hasta que un día, jugando con ella, cuando era su turno de adivinar, le dije que cerrara los ojos. Y entonces me di cuenta de que no tenía una moneda a la mano para esconder, pero en mi bolsillo encontré un sacapuntas. Así que lo metí en mi mano derecha, cerré los puños, y con ganas de hacerle la travesura de que al fin se equivocara al menos en algo, le dije que intentara adivinar en qué mano estaba la moneda. Y aún recuerdo aquellas palabras que me dejaron helado. Lo que tienes en tu mano no se siente como una moneda. ¿Qué es? Siento que es más como una piedra. Un escalofrío recorrió a mi cuerpo de la impresión al escuchar su respuesta. No es que Gabriela haya tenido suerte. Todo este tiempo, ella era una vidente usando sus poderes y ni siquiera sabía que los tenía. Le pregunté que cómo era posible que ella sintiera algo que no podía tocar ni ver, y me dijo que no lo sabía, pero que en cuanto cerraba los ojos y se concentraba, podía visualizar el objeto, y me dijo que lo que tenía en la mano no tenía la forma de una moneda, y que era más bien de un color gris oscuro. Yo le confesé que estaba jugándole una broma, y que lo que tenía en mi mano no era una moneda, sino un sacapuntas. Gabriela casi se caía al suelo al darse cuenta de sus propias habilidades. Nosotros apenas acabábamos de entrar a la secundaria, así que esto de haber descubierto sus habilidades sobrenaturales nos llenó de emoción, por lo que pasamos mucho tiempo juntos, jugando a que ella adivinara cosas, casi como un entrenamiento para sus poderes de vidente. El juego era simple. Con una venda en los ojos, Gabriela tenía que adivinar qué objeto tenía yo guardado dentro de una caja de madera. Gaby siempre comenzaba adivinando el color, luego el material del objeto, y si era capaz, tenía que decir qué objeto era. Al principio tuvo sus problemas para adivinar objetos, pero rápidamente adivinó cosas desde juguetes hasta objetos de la casa. Y con el pasar de los días, hasta una hoja de mi cuaderno hecha bola de papel, e incluso pudo leer el contenido que había en ella, el cual era un viejo examen de ciencias naturales. Sus poderes habían incrementado muchísimo. Se lo comentamos a Daniel, mi hermano un año mayor que nosotros, un gran futbolista desde que teníamos 7 años. Desde siempre, los tres somos grandes compañeros. Dani siempre nos cuidaba al volver a casa y nos defendía de los bravucones de la escuela. Pero esto de los poderes de vidente de Gaby le molestaba un poco, pues él no creía en esas cosas y pensaba que lo distraían de sus entrenamientos. Gabriela y yo íbamos al mismo salón y los profesores nos separaban casi siempre por platicar mucho, por lo que a veces nos enviábamos notas escritas entre los compañeros. Pero ahora ya casi no era necesario que yo le escribiera, pues mientras lo hacía, Gabriela ya me había mandado una notita respondiendo a lo que yo pensaba decirle, como si me leyera la mente. Pasó un año entero. Daniel había entrado al equipo de fútbol de la secundaria y Gaby había perfeccionado sus poderes de clarividencia, pero a costa de ello, por las noches, algunas veces sufría fuertemente de insomnio y enormes dolores de cabeza. Una noche muy tarde en la madrugada, me desperté de golpe al escuchar un fuerte grito desgarrador. Comencé a escuchar a Gabriela gritar y pelear mientras dormía. En el pasado, yo había escuchado a Gaby hablar sola y discutir mientras dormía. Pensé que eran cosas normales de una clarividente, pero esa noche fue diferente. Comenzó a engarrotarse y a intentar gritar, pero sin fuerza. Tensaba mucho el cuerpo y tosió un poco de sangre. Años más tarde, me enteré de que a eso se le llama parálisis del sueño. Pero para mí en ese momento, era una horrible pesadilla que parecía que la estaba destruyendo en vida. Me acerqué para verla mejor y vi cómo parpadeaba rápido con los ojos en blanco, intentando decir algo. Luego comenzó a llorar descontroladamente. Traté de hablarle, pero parecía no ser consciente de lo que pasaba, por lo que me senté junto a ella y esperé un rato más,
mientras se le quitaba el pánico de la pesadilla. Cuando por fin se calmó, abrió los ojos, y al verme se asustó un poco. No tenía idea de que yo estaba ahí, pero cuando se dio cuenta de quién era, me abrazó. Y poco después comenzó a preguntarme incontrolablemente: ¿y Daniel? ¿Dónde está Dani? Le dije que mi hermano estaba bien, que estaba durmiendo en su cuarto, y que se calmara. Nos sentamos en silencio unos minutos, y cuando por fin Gabriela parecía menos tensa, le pregunté qué era lo que había soñado. Mi prima vidente me miró a los ojos con una mirada fría y preocupada, y entonces me contó. Me dijo que había tenido una especie de pesadilla, y que en ella pudo ver cómo mi hermano mayor se caía por un precipicio al fondo de un río, en donde ella vio cómo se ahogaba. Dijo que lo vio perfectamente. Usaba su uniforme escolar. Lo vio luchar contra el agua por varios minutos. Escuchó cómo gritaba, pero ella no podía hacer nada, pues no estaba con él. Yo me asusté muchísimo, pero traté de quitarme el miedo diciéndole a Gaby que esto no había sido una visión, que solo era una pesadilla. Entonces su rostro se puso pálido y su mirada perdida, y con palabras muy pausadas y quebradas, me dijo seriamente: esto no fue solo una pesadilla, fue una premonición de muerte. Se me heló la sangre de solo escuchar cómo lo dijo. Entonces le pregunté que cómo estaba tan segura, a lo que ella me contó que no es la primera vez que le ocurría, pues el primer recuerdo que guardaba en su mente era también una pesadilla muy parecida a esta, de cuando apenas tenía 4 años. Ella soñó con el momento exacto en el que murieron sus papás días antes de que sucediera, pero al ser tan pequeña no entendía lo que había soñado, así que trataba de no pensar mucho en ello, y nunca había entendido o razonado de qué se trataba una premonición de sus poderes de clarividente hasta este momento. Y por eso, a pesar de que nunca le habían dicho la causa de muerte de sus padres, ella sabía dentro de sí misma que ellos habían fallecido de un accidente en automóvil. Pasaron casi 2 semanas después de la visión de Gabriela, y debo admitir que estuve muy alerta y preocupado por mi hermano Daniel. Gabriela me dijo que no le dijéramos nada, que en el fondo tenía la esperanza de que quizá su cabeza le estaba jugando una mala pasada, y que tal vez todo esto era porque esta semana estuvo soñando con la muerte de sus padres. Yo también quería pensar que esa era la explicación más probable, pero por más que me repitiera eso, el asunto me seguía dando vueltas en la cabeza, pues me parecía muy extraño. Pasaron los días, y analizando, me puse a pensar que era muy poco probable que a mi hermano le pasara algo así, puesto que estábamos muy lejos de alguna zona como la que había descrito Gabriela en su pesadilla. Pero, por más que intentáramos distraer nuestra mente, no podíamos deshacernos de ese mal presentimiento, así que le pedí a Gaby que usara sus poderes de vidente para poder visualizar de nuevo aquella terrorífica escena y ver si podíamos evitar que sucediera. Y aunque Gabriela se negó rotundamente a revivir aquella visión, esa misma noche cambió de opinión, pues en la cena, mi hermano llegó muy emocionado a contarnos que entraría en un torneo escolar que comenzaría la siguiente semana y que tendría que viajar al estado vecino para el primer partido en el autobús de la escuela. Al escuchar esto, Gabriela y yo nos preocupamos demasiado y antes de dormir charlamos, y entonces Gabriela accedió a visualizar nuevamente la muerte de mi hermano. La vidente cerró los ojos, se concentró mucho y comenzó a intentar visualizar nuevamente el fatal destino de mi hermano y ver si había algo que pudiéramos hacer para evitarlo. Gabriela cerró los ojos con mucha fuerza y apenas pasados unos segundos emitió un pequeño y corto pero fuerte grito, y entonces pudo volver a ver lo que casi nadie es capaz de ver. Pudo visualizar nuevamente aquella terrorífica escena. Pero esta vez fue diferente. Gabriela sentía que la muerte era inminente, que estaba merodeando por ahí, pero que en la visión podía ver a Daniel vivo y que estaba rodeado de árboles con otros chicos. Mientras describía cómo eran, yo pude identificar que algunos eran compañeros del curso de mi hermano, específicamente sus compañeros de entrenamiento de fútbol, los cuales iban viajando a las afueras de la ciudad en el autobús de la escuela. Gabriela me dijo que era muy temprano en la mañana, pues aunque no podía ver el sol con claridad, pues el cielo se veía de un blanco como si estuviera pintado, notaba que algunos de los muchachos se veían medio dormidos. Entonces, de repente pudo ver cómo un animal salía de entre los árboles y que se atravesaba en medio de la carretera con tan mala suerte que el conductor, al intentar esquivarlo, había perdido el control del vehículo en una curva. Gabriela se llevó las manos a los oídos y gritó. Me dijo que la imagen del impacto había sido muy fuerte, por lo que ya no podía ver nada. Todo estaba oscuro, pero aún podía escuchar lo que sucedía
y todos en ese autobús gritaban muy fuerte, por lo que siguió contándome lo que podía escuchar y entender. El autobús había caído desde un precipicio y había rodado carretera abajo hasta caer en un río que había al fondo. En ese momento, Gabriela me dijo que recobró la clarividencia entera, pero su cara pasó del triunfo al asco en menos de un segundo. Casi vomita de la impresión al ver la escena que quedó. Algunos niños habían caído a la orilla del río, otros directamente al agua. Los niños que habían quedado en la orilla tenían los huesos rotos y estaban cubiertos de sangre. Gaby me dijo que solo de pensar en la escena se sentía débil. Entonces, la vidente, sofocada y con la respiración agitada, abrió los ojos. Había perdido la conexión. Gabriela se veía muy asustada y con náuseas, pero podía hablar con normalidad. Me dijo cómo se sentía esta visión del futuro, y que más que un sueño, ella veía este tipo de cosas como un recuerdo, solo que este no pertenecía al pasado, sino al futuro. Y que era como si ella misma hubiera estado en ese autobús. Los gritos, la desesperación que generaba la volcadura por el precipicio del autobús. Era como si ella misma lo hubiese vivido. No estábamos seguros de qué era lo que teníamos que hacer. Si le contábamos a mi hermano, tal vez él no nos tomaría en serio. Y si le decíamos a mi mamá, podría ser aún peor, pues pudiera hasta llegar a pensar que algo malo estaba pasando con Gabriela. Sin embargo, estábamos comprometidos a evitar a toda costa que algo malo le llegara a pasar a mi hermano, que prácticamente era hermano de los dos. Así que la mañana siguiente, fuimos con Daniel y le platicamos la situación. No sé si tratamos el tema acertadamente, pero nos miró como si estuviéramos contándole una tontería. Nos miró con cariño y nos dijo que no podía hacernos caso, pues él era el jugador estrella, y no podía fallarle a su entrenador, quien había estado deprimido y estresado, pues estaba en trámites de divorcio y su esposa tenía problemas de ira, por lo que lo complicaba todo. Nos dijo que no tenía tiempo de platicar más, pues tenía que ir a entrenar, porque mañana salía rumbo al estado vecino con su equipo, y también nos dijo que no debíamos preocuparnos por pesadillas. El viaje era mañana y no sabíamos cómo hacer para impedir que mi hermano tomara ese autobús, por lo que se me ocurrió que debíamos tomar medidas extremas. Yo no estaba dispuesto a arriesgarme, por lo que fui a una farmacia y compré laxantes y pastillas para dormir que encontré ahí. Y durante la cena, Gabriela y yo hicimos chocolate caliente y le ofrecimos una con los condimentos a nuestro hermano Daniel. Aunque él seguía molesto, le dije que era nuestra forma de pedirle disculpas, así que acabó aceptando. Estuvo bastante enfermo durante la noche, aunque debo admitir que me causó algo de gracia, como las travesuras que nos hacíamos cuando éramos unos niños. Pero sobre todo, sentí un profundo alivio de pensar que no iría a ese maldito viaje. Para nuestra horrible sorpresa, al día siguiente lo vimos listo con su uniforme, y a pesar de que nos contó la mala noche que había pasado, se encontraba dispuesto a hacer lo que fuera para seguir su sueño de jugar fútbol y no fallarle a su entrenador, el cual tenía problemas con su esposa, así que iría al pequeño viaje con su equipo de la escuela. Gabriela y yo estábamos al borde de un ataque de nervios. Yo en ese momento esperaba lo peor. Le dije que debíamos intentar hablar con Daniel otra vez, antes de que el bus saliera de la escuela. Pero Gabriela me dijo que no iba a funcionar, que lo que necesitaba era volver a ver lo que había ocurrido una vez más, para ver si podía cambiar ese trágico destino. Su rostro se veía algo fatigado por el estrés y el esfuerzo de su última visión, pero su mirada se veía seria y decidida, por lo que acepté. Rápidamente regresamos a nuestro cuarto y Gaby me dijo que cerrara todas las ventanas y permaneciera en silencio. La habitación quedó callada y a oscuras. Gabriela me dijo que vio en internet que es bueno prender una vela para mejorar la conexión de una clarividente, pero que no había tiempo para eso, y que usara la linterna de mi teléfono para crear un rayo de luz en medio de la oscuridad. Y entonces, la vidente cerró los ojos. La clarividencia de Gabriela estaba nublada por la desesperación, y entonces decidió que si no podía ver bien, cerraría también su tercer ojo, y se concentraría en los sonidos de lo ocurrido, centrándose en Daniel. Podía escucharlo intentando salir de la corriente, la cual lo arrastró hasta que él dejó de moverse. Gabriela sintió como el cuerpo de Daniel perdía fuerza a medida que sus pulmones se llenaban de agua, e incluso sentía que era ella quien se ahogaba. Entonces, en la oscuridad de su habitación, no pudo evitar soltar una lágrima. Pero sabía que no podía quedarse llorando, así que con todas sus fuerzas intentó hacer lo contrario a lo que había estado haciendo. En vez de dejar que la visión fluyera naturalmente, la hizo retroceder. Aún sin poder ver, sentía como los sonidos de ahogo de Daniel y sus compañeros iban en reversa, hasta volver a sentir los mareos y escuchar cómo el carro se agitaba. Entonces recuperó la visión completa,
y pudo ver el autobús. Solo que esta vez no caía por el precipicio, rodaba en reversa hacia la carretera, hasta retomar su camino. Gabriela estaba agitada, y sudando como si estuviera corriendo un maratón. Esto era algo que Gabriela nunca había intentado hacer, por lo que requería mucho esfuerzo. La nariz de la joven vidente empezó a sangrar, y un fuerte dolor de cabeza se extendía por todo su cuerpo, mientras intentaba ver más detalles acerca de la muerte de su primo. Finalmente, pudo ver cómo el autobús alcanzaba la carretera. La preocupación de los alumnos se había apagado, y entonces escuchó la clave de todo el problema. El conductor había esquivado con una maniobra maestra a un ciervo que saltó a la carretera, pero al intentar retomar su carril, en una curva pronunciada, se escuchó un fuerte chirrido de llantas. Mientras gritaba, ¡Los frenos! Entonces, Gabriela la vidente, con mucha dificultad, abrió más su tercer ojo, enfocada en el interior del autobús escolar, muy dentro en la maquinaria, y pudo ver el origen de aquel horrible accidente. ¡Los frenos estaban cortados! La vidente soltó un pequeño grito antes de caer desmayada al suelo. Su nariz estaba llena de sangre, y ardía en fiebre por el esfuerzo, así que rápidamente le limpié la sangre y el sudor con una toalla, y la dejé en su cama descansando, mientras corría hacia el lugar de entrenamiento de Daniel. El guardia no me dejó pasar, pero no me importó y lo esquivé y seguí corriendo hasta el autobús escolar. Estaban por partir. El entrenador estaba despidiéndose de su esposa con todo el equipo cuando llegué y grité, ¡Esperen! ¡El autobús no tiene frenos! Esto alertó a todos los que estaban presentes. El entrenador lo tomó como una broma, pero al ver en mi rostro la desesperación real, echó un vistazo. Su cara se puso pálida del horror al ver que en efecto, los frenos habían sido cortados. Mi hermano Daniel me miró asombrado y casi con lágrimas me abrazó, y sin decir una sola palabra, yo sabía que nos estaba agradeciendo a Gaby y a mí por haberle salvado la vida. Ese día, mientras cenábamos todos juntos, Daniel nos comentó que el viaje se había pospuesto para otro día, y que el entrenador estaba furioso, pues ahora no solo estaba llevando un divorcio, sino una demanda contra su esposa por intento de asesinato, pues ella había intentado asesinarlo cortando los frenos del autobús para quedarse con su casa y sus bienes antes de que el divorcio se concretara, por lo que le esperaba un buen tiempo en la cárcel o el psiquiatra, pues la señora no estaba muy bien de su cabeza. Mi hermano se disculpó con Gabriela y conmigo, a lo que nuestra madre preguntó, ¿por qué? Y él nos respondió que se disculpaba por no tomar en serio nuestras palabras, solo por ser unos niños, y que ya no lo haría, y que de ahora en adelante bajaría su intensidad de entrenamiento para tener más tiempo de jugar y platicar con nosotros, como cuando éramos unos niños. Si te gustó este relato, nos ayudarías muchísimo compartiendo el video, dándole like y suscribirte, para así poder seguir creciendo y trayéndote más historias como esta. Te mandamos un saludo y un abrazo de parte del equipo de Corsarios y te deseamos una muy buena noche.